El tema se lo adelantábamos recién en uno de los títulos y tiene que ver con lo que está sucediendo en México, en la cumbre del G20, la participación de la presidenta Cristina Fernández y un pedido muy especial que tiene que ver justamente con las políticas de ajuste y una crítica concreta a esta cuestión. Así es, un equipo de Visión 7 trabaja en vivo en el lugar en la ciudad de Los Cabos. Está allí Fernando Alonso. Fernando, buen día para nosotros. Agustina, Pablo, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes. 10 horas 2 minutos aquí en San José de los Cabos. Estamos en vivo para Visión 7. La importancia de lo que ha sido la primera reunión durante la jornada de ayer y lo que resta. Claro que a esta hora todo el mundo está esperando cómo va a ser redactado el documento de Los Cabos, que va a tener entre 80 y 85 puntos y que seguramente allí plasmará una cuestión de equilibrio, algo que se señalaba ayer, pero después vamos a sacar alguna conclusión, cómo los duros proajustes se fueron flexibilizando en estas últimas 48 horas de debates, idas y vueltas y posturas que hacen ni más ni menos que afrontarse a la realidad que enfrenta principalmente Europa, ¿no? Con los ajustes y los rescates. Pero al término de la reunión de la jornada de ayer, casi como para contar lo que había sido la exposición de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablaba el canciller Héctor Timerman y esto decía. La presidenta habló en esta sesión, manifestó la necesidad de reestructurar las deudas de los países que hoy en día no pueden hacer frente a los pagos, pero que hay que hacerlo de una manera en conjunto y no dejarlo solo como le ocurrió a la Argentina, y acotó que este año la Argentina va a terminar de pagar el Bodén 2012, que justamente es un bono que queda de aquella reestructuración de la deuda, de aquellos dólares que estaban depositados. También manifestó la necesidad de que Europa cuente con un banco central unificado, que sea un prestamista de última instancia, dado que ya se puede visualizar que en Europa hay un centro y una periferia, un centro donde los préstamos en euros se consiguen a muy baja tasa, como por ejemplo Alemania, y otros como España o Grecia, que tienen que pagar tasas muy altas. También manifestó su inquietud de que desde que comenzaron las reuniones del G20, y que ella es una de las pocas que todavía quedan, que iniciaron la ronda del G20 en el año 2008, que venimos hablando de los paraísos fiscales. Y sin embargo, dice, todavía los paraísos fiscales siguen funcionando, y este año han aumentado 10 veces la salida de dinero, de 5.000 a 59.000 millones de dólares por año, los depósitos en paraísos fiscales que están saliendo de los países periféricos de Europa, principalmente. Y que por lo tanto es hora de que el G20 haga cumplir con su deseo de terminar con los paraísos fiscales, lo mismo que con las calificadoras de riesgo. Apagó la luz. Y uno de los más importantes paraísos fiscales del mundo es Inglaterra. Sí, claro. Gran Bretaña, su premier David Cameron tuvo una vez más palabras agraviantes hacia nuestro país, sin mencionarlo, pero quedó claro, Fernando, a lo que se refería, ¿no? Claro, Agustina, porque concretamente la pregunta era, bueno, Cameron empezó a opinar ya no solo de Malvinas, ya no solo del referéndum de los Kelpers, ya no solo de hacer evasiva su postura ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, sino también empezó a opinar sobre las políticas económicas de la República Argentina. Y allí particularmente habló de proteccionismo, habló de regulación cambiaria, habló de la recuperación de YPF, a lo que el canciller Timerman dijo, bueno, si habla de paraísos fiscales, si habla de proteccionismo, estará hablando del Reino Unido. Claro, es una contestación obviamente que le daba a una postura política inédita, nueva de David Cameron, que la verdad llama mucho la atención, que ha quedado un poco solo en este tema, porque no hubo otro más que Inglaterra que haya hablado y criticado el proteccionismo o una suerte de proteccionismo por parte no de Argentina, sino de muchos países que hacen lo mismo, pero que parece que cuando lo hacen los países emergentes suena como un pecado extraordinario, ¿no? Fernando, ayer la bilateral de la presidenta Cristina Fernández con su par de Brasil, Dilma Rousseff. Hoy la expectativa por dos reuniones importantes con el presidente de Rusia y el presidente de Francia. Ayer la cuestión central, Fernando, corregime si nos equivocamos, fue
políticas comunes de crecimiento. Esto fue un acuerdo sellado entre la presidenta de Brasil y la presidenta argentina. Esta cuestión por parte de la mandataria Cristina Fernández va a ser trasladada también a las reuniones que hoy va a mantener con el presidente de Rusia y con el de Francia. Pero sin lugar a dudas, pero particularmente con la bilateral del presidente de Rusia, yo te diría que hay que ver ahí en qué momento se hace en tono de formalidad de reunión bilateral. Claro. Sí, esto lo podemos confirmar con François Hollande. Ahora, con Vladimir Putin ya tuvo una reunión de aproximadamente 20 minutos, una charla de 20 minutos durante la jornada de ayer. Estuvieron anoche en la cena y Vladimir Putin estaba sentado al lado de la presidenta de la Nación. Allí dicen que hubo algunas conversaciones. Puede haber conversaciones en este momento. Si queda, porque venía muy apretada la agenda de Vladimir Putin y la de la presidenta de la Nación también, si queda algún espacio como para hacer una bilateral formal, bueno, indudablemente que se va a hacer. Lo que sí está confirmado es la bilateral con François Hollande, con muchísima expectativa, porque es un vuelco en la postura política y económica del país galo que indudablemente llama mucho la atención y hay mucha expectativa en esta reunión, ¿no? Fernando, hubo también una reunión importante ayer de parte de la presidenta de la Nación con representantes sindicales del mundo y también está presente el titular de la Unión Industrial Argentina allí en esta cumbre. Es así. Sabés que aquí se desarrolla el B20, que es el Business 20, que es la reunión de varios empresarios. Y también se reunió la Internacional Sindical. Al término de las dos reuniones, tanto empresarios argentinos como sindicalistas y el titular de la Sindical Internacional estuvieron reunidas con Cristina Kirchner. La presidenta de la Nación recibió el respaldo de los dos, pero fue importante lo que dijo José Ignacio de Mendiguren. No hay ninguna posibilidad de pensar de que los países serios del mundo no protejan su economía y también el respaldo con relación a las negociaciones salariales que se llevan en la República Argentina por parte de los gremialistas. Vamos a ver estos testimonios que lo grabamos. Si yo hablo de niveles de protección del mundo, creo que Inglaterra ha sido una experta en toda su historia, ¿no? Desde cuando tuvo el desarrollo de la revolución industrial, que solamente se podía comerciar a través de los barcos ingleses. Bueno, creo que hablar de proteccionismo y que sea la región como la Argentina la que va a la cabeza en el mundo, esto no es así. Digo que nos están reclamando a nosotros, ¿no?, por mayor apertura, porque saben que los mercados que todavía siguen creciendo, que han tenido una clase media importante incorporada al consumo, somos nosotros. Hay que entender que acá no hay ideologías, hay intereses concretos, ¿no? Entonces, en este momento, ningún país del mundo con lo que está sucediendo está dispuesto a regalar o a entregar sus mercados, que es lo único que la protege de su trabajo interno, ¿no? El mundo económico, el mundo financiero está tomando supremacía nuevamente por encima del mundo del trabajo. Y creo que Argentina y Brasil están dando un ejemplo de considerar el trabajo un valor político sustancial en manos de los estados, en manos de los gobiernos, y no como está sucediendo en Europa, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de lo que está sucediendo en Rumania, donde una de las cláusulas que impone es la no negociación colectiva de los salarios de los trabajadores. Y cuando yo a mis colegas le comento de que en Argentina estamos discutiendo paritaria, ellos indudablemente dicen, no, ¿cómo puede ser? Qué interesante que es lo que pasa en Argentina. Fernando, transcurrido un tramo ya importante de esta cumbre, ¿te parece que habrá un documento de alguna manera trascendente o será, como ocurre habitualmente, un documento formal en el que no haya grandes definiciones? ¿Sabés lo que pasa? Que el documento tiene aproximadamente 85 puntos y cada uno va a hacer la lectura que más le convenga. Mira, pasó ayer cuando hablaba Calderón, cuando dijo en algún momento, tiró la frase, no hay que tentarse por el proteccionismo, pero automáticamente dijo, hay que pensar menos en la macroeconomía y más en las personas. Bueno, hay mismos títulos en los diarios que tomaban una parte cuando hablaba del proteccionismo y otros que hablaban directamente de pensar más en las personas y menos en la macroeconomía. El documento, mira, uno puede sacar esta conclusión, que es muy importante. Los duros se han flexibilizado. Estados Unidos está pensando en que el Fondo Monetario Internacional tiene que tener alguna expectativa desde otro costado. La propia gerente del Fondo Monetario Internacional está atenta a esto y aquí queda prácticamente Angela Merkel como la abanderada del ajuste,
el Reino Unido como el abanderado del ajuste y los países emergentes, Brasil, Argentina, China indudablemente que tiene representantes acá, pero que no está participando, pero que indudablemente lleva adelante una postura mucho más flexible. Aquí, equilibrio. Esto es lo que puede llegar a cerrarse en este documento, donde si uno tiene que sacar una conclusión, reitero, es que los duros pro ajuste, a diferencia de otras cumbres del G20, han empezado a flexibilizarse. Fernando, impecable el trabajo, muy buen resumen de lo que está pasando por estas horas allí en México. La cuestión periodística está centrada justamente en la definición de este documento, de las bilaterales y de todas las reuniones que van a continuar. Gracias por el trabajo, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Y qué marco, con esa playa de fondo divina, se ve que desde aquí la imagen no es por lo un menos cuadro, de la ciudad de Los es real Cabos. eso. Es real, es una playa en serio. Muy bien.